El universo es un lugar grande, misterioso y en constante cambio. Pero al igual que tenemos fotos de bebé que muestran cómo éramos cuando éramos pequeños, los científicos también tienen una foto de bebé del universo. Solo que ellos pudieron mirar 14.000 millones de años en el pasado. ¿Cómo es posible? Bueno, vamos a descubrirlo. Imagina ganar el Oscar de la ciencia por una imagen que muestra el universo entero cuando apenas era un bebé. Los científicos lograron esta increíble hazaña utilizando la Wilkinson Microwave Anisotropy Probe de la NASA. Para tomar esta fotografía construyeron un satélite súper genial, lo lanzaron al espacio y recolectaron enormes cantidades de datos sobre el universo. Esta imagen resultó ser un verdadero tesoro cósmico. Ayudó a responder algunas de las preguntas más grandes del universo, pero también reveló algunos nuevos misterios. Estos datos revolucionarios confirmaron el modelo estándar de la cosmología y nos dijeron que nuestro universo tiene aproximadamente 13.700.000 años. Además nos mostró que los elementos de nuestra tabla periódica habitual constituyen solo una pequeña fracción de la receta del universo. Pero para ser sinceros, esto no es exactamente una foto en el sentido habitual. Claro, no podemos realmente fotografiar lo que sucedió hace tanto tiempo. La imagen de la que estamos hablando se llama fondo cósmico de microondas, o CMB por sus siglas en inglés. Ahora bien, el CMB es como una luz tenue y resplandeciente que llena todo el universo en cada dirección. Estas pistas pueden ayudarnos a entender cómo evolucionó el universo hasta convertirse en lo que es hoy. El CMB es un resplandor súper genial que llena todo el universo. Verás, cuando miras a través de un telescopio normal, el espacio entre las estrellas y las galaxias parece bastante oscuro. Pero con un increíble telescopio de radio podemos detectar que este espacio vacío y oscuro está lleno de un resplandor súper tenue y uniforme. Este está a nuestro alrededor y no proviene de ninguna estrella ni galaxia. Este es el fondo cósmico de microondas, y es más intenso en la parte de microondas del espectro de radio. El CMB es un tesoro congelado extremadamente frío, a unos menos 270 grados Celsius. Brr, eso es más frío que cualquier invierno que hayas experimentado. Esta antigua luz se formó aproximadamente 380.000 años después del Big Bang, que ocurrió hace alrededor de 14.000 millones de años. Así que estamos mirando muy atrás en el tiempo. Al principio el universo era como una densa niebla de plasma increíblemente caliente. Estaba a casi 277.777.760 grados Celsius. Estaba tan caliente que ni siquiera podían existir átomos todavía, solo electrones y protones salvajes rebotando como locos. Debido a esta niebla supercaliente, cualquier luz que intentara viajar era dispersada por esos traviesos electrones. Era básicamente como tratar de ver a través del parabrisas empañado de un automóvil. Pero entonces el universo comenzó a expandirse en todas direcciones, como un globo cósmico que se hace más y más grande. Y todavía sigue expandiéndose hoy. A medida que el universo hacía eso, comenzó a enfriarse. Cuando cumplió 380.000 años, finalmente se enfrió lo suficiente como para que los electrones y protones se unieran. Estas pequeñas partículas empezaron a combinarse formando principalmente átomos de hidrógeno. Cuando eso sucedió, el universo finalmente se volvió transparente, como una ventana clara. El momento de esta transición mágica se llama la época de recombinación. Una vez que la era nebulosa terminó, la luz pudo viajar libremente. El universo se convirtió en un vasto campo de juego para que la luz rebotara y explorara. Y como sabes, la luz tiene una velocidad determinada, específicamente 300.000 kilómetros por segundo, y toma tiempo para que la luz de lugares distintos nos alcance. Así que, en otras palabras, el CMB es la luz más antigua del universo. Es como una captura de un momento cuando el universo comenzó a volverse claro y transparente. A medida que esta luz viajaba por el espacio, atravesaba todo tipo de aventuras, como la formación de estrellas y galaxias. En el camino perdió algo de energía y se transformó en microondas, las cuales nuestros ojos no pueden ver y que solo pueden detectarse con herramientas especiales. Además, hay algunas complicaciones que pueden alterar los datos, por ejemplo, los cúmulos de galaxias. Estos son grandes grupos de galaxias que se encuentran juntas en el espacio. Cuando la luz antigua del CMB viaja a través del universo, se encuentra con estos grupos, y estos astutos cúmulos intentan dejar su marca en el CMB. Distorsionan los patrones en el resplandor antiguo, como si emborronaran la tinta en un importante libro antiguo. Por eso los científicos tienen que inventar técnicas y supercomputadoras para ayudar a limpiar este desorden y descifrar todo correctamente. Debido a todo esto, la CMB no es perfectamente uniforme. Tiene algunos pequeños baches y patrones.
Estos la hacen única, algo así como la huella dactilar del universo. Los científicos han estado utilizando herramientas increíbles como el explorador del fondo cósmico, COBE, y la Wilkinson Microwave Anisotropy Probe para estudiar estos patrones. El COBE, nuestra cámara cósmica, tomó el primer mapa del cielo en microondas desde 1989 hasta 1993. ¿Por qué lo estudiamos? Bueno, porque el CMB puede ayudarnos a aprender mucho sobre el universo temprano. Cosas como cómo se expandió, cuánta materia normal y misteriosa materia oscura tenía, e incluso la forma general del universo, entre muchas otras cosas. Básicamente estamos jugando a ser detectives con el cosmos, tratando de descifrar los misterios de nuestro mundo mediante pequeñas pistas e impresiones. ¿Cuáles son los resultados? Bueno, herramientas impresionantes como la sonda Wilkinson Microwave Anisotropy Probe nos ayudaron a aprender más hechos increíbles. Por ejemplo, descubrimos que en realidad solo podemos ver el 5% del universo. Imagina el universo como un pastel cósmico. Los científicos descubrieron que el 68% está compuesto por algo llamado energía oscura y el 27% es materia oscura. Solo un pequeño 5% está hecho de materia normal, esa que nosotros, los humanos, podemos ver. Así que la mayor parte del universo es como un reino oculto que ni siquiera podemos imaginar. También descubrimos lo que sucedió al principio de los tiempos. Imagina el universo justo después del Big Bang. Era tan pequeño, mucho más pequeño que un protón. Todo lo que vemos hoy estaba comprimido en ese espacio diminuto. Las reglas de la mecánica cuántica que permiten que ocurran cosas extrañas y salvajes estaban en pleno apogeo en ese entonces. La materia y la energía eran como aventureros juguetones tomando prestados del futuro y desapareciendo en la nada. Luego ocurrió la inflación cósmica y el universo se expandió repentinamente como palomitas de maíz a escala cósmica. Se volvió 1 trillón de trillones de veces más grande de lo que era, creando olas de caos gravitacional en todas partes. Algunas de estas llenaron el universo recién nacido como un mar y sus patrones dejaron huellas únicas en la luz del CMB. Y todo eso se aprendió gracias a las imágenes del CMB. De todos modos, la NASA tiene este increíble plan para estudiar la foto del bebé del universo. Van a utilizar un observatorio realmente genial llamado PIPER, que significa Primordial Inflation Polarization Explorer, o explorador de polarización de la inflación primordial en español. Imagina el PIPER como un globo espacial especial que va a volar alto en el cielo desde un lugar llamado Fort Sumner en Nuevo México. Tiene 2 potentes telescopios que están situados en un contenedor del tamaño de una bañera de hidromasaje lleno de helio líquido. Este helio líquido es extremadamente frío, a unos menos 269 grados Celsius. Pero al PIPER le encanta el frío porque es extremadamente sensible. ¿Cuál es su misión? Aprender todo sobre los primeros días del universo desde su primera imagen de bebé. Cuando PIPER esté allá arriba, va a observar muy detenidamente la CMB tratando de encontrar algunos patrones ocultos que contengan los secretos de cómo el universo creció y cambió con el tiempo. Este espía con lupa estará examinando el 85% del cielo. El lanzamiento del PIPER está programado para finales de septiembre. Incluso puedes ver en vivo la emocionante acción de llenado del globo en el sitio web del Columbia Scientific Balloon Facility. Será divertidísimo, algo fuera de este mundo. Entonces el fondo cósmico de microondas es como un cuentacuentos viajero en el tiempo, dándonos pistas valiosas sobre el increíble pasado del universo. ¿No es eso asombroso? El espacio está lleno de sorpresas y hay mucho más por descubrir. Mantén tus ojos en las estrellas y quién sabe qué más encontraremos allá afuera. ¡Boom! Y así es como empezó todo, hace unos 13.800 millones de años, y se descubrió en los últimos 100 años. Todo lo que vemos hoy en el espacio, planetas, asteroides, cometas, estrellas, no estaba allí al principio. En la década de 1920 a los astrónomos se les ocurrió la idea de que, hace mucho, mucho tiempo, el universo era solo un punto. Un punto extremadamente caliente, como billones de grados, compacto y denso, que se estiró y expandió inimaginablemente rápido. La materia empezó a volar en todas direcciones a la velocidad de la luz en un momento determinado. El Big Bang fue un completo caos con diminutas partículas que se mezclaron con energía y luz. Sí, un desastre total. Pero aún así, en el primer minuto después del Big Bang, la base de todo lo que luego aparecería estaba casi terminada.
Hizo calor solo durante esta gran explosión. Tan pronto como comenzó la expansión, el universo empezó a enfriarse, similar a cuando el gas se enfría cuando se rocía con una lata de aerosol. Durante este proceso, parte de la energía se congeló un poco, al igual que el agua se congela en forma de hielo. Aquí, la energía pura se congeló y se solidificó en forma de materia. Un minuto después del Bang, eso del enfriamiento todavía estaba sucediendo, en extremo rápido y literalmente en todas partes a la vez, ya que el universo realmente no tiene bordes. Ya no era solo un punto compacto. Se estaba formando la base para una mayor expansión y todo lo que vendría. ¿Recuerdas esas diminutas partículas de esa primera etapa de boom del universo? Comenzaron a agruparse, lo que formó átomos de helio e hidrógeno. Se necesitaron cerca de 3 minutos para producir la mayor parte del helio y todo el hidrógeno en el espacio. Estos dos son los elementos más comunes y los materiales básicos que luego formaron las primeras galaxias y estrellas. El hecho de que la base estuviera terminada no significa que la creación del universo se detuvo después de estos primeros minutos. Es cierto que después de eso no se crearon elementos nuevos durante millones de años, razón por la cual la versión inicial del universo era completamente helio, hidrógeno y energía. Pero, finalmente, los átomos comenzaron a agruparse con lentitud, lo que, después de mucho tiempo, provocó la creación de galaxias y estrellas. Las nubes de helio e hidrógeno se agruparon y se convirtieron en estrellas que tenían fuerzas gravitacionales. Nuestro Sol también está compuesto de 3/4 partes de hidrógeno, mientras que el resto es helio. ¿Una cuarta parte? Sí. En etapas posteriores, también comenzaron a aparecer algunos otros elementos más pesados, como el carbono, hierro, oxígeno, etc. No se trataba solo de procesos químicos, por los que seguían llegando nuevos elementos, estrellas o planetas. Todo el universo se ha expandido desde el Big Bang. Los investigadores se dieron cuenta de que otras galaxias se están alejando un poco de la nuestra. Chicos, necesitan dejar de hacer eso. ¿Cómo se supone que descubriremos la vida extraterrestre allá afuera si siguen huyendo todo el tiempo? Y no solo eso. Las galaxias más lejanas se mueven más rápido que las cercanas a nuestra galaxia, la Vía Láctea. El universo es fabuloso, desconocido, misterioso, aterrador y completamente silencioso. Imagínate flotando con tu traje espacial en algún lugar por encima de la Tierra. Todo lo que realmente puedes escuchar es el sonido de tu propia respiración, nada fuera. Como no hay atmósfera, el sonido no tiene forma de viajar ni de ser escuchado. Hablando de un traje espacial, esa cosa cuesta cerca de $12 millones. Supongo que eso significa que tendremos que esperar un poco más para probar todo eso de relajarse en el espacio. Ok, Mercurio es el planeta más cercano al Sol, por lo que podrías pensar que también es el más caliente. Y sin embargo, Venus en realidad tiene el título del planeta más caliente de nuestro sistema solar, con una superficie horneada por una temperatura de 450 grados Celsius. Mercurio no tiene una atmósfera que se encargue de regular la temperatura, por lo que pierde la carrera por el título de el más caliente del sistema solar. Y Venus también tiene días bastante largos. Solo uno equivale a alrededor de 243 días terrestres. Eso es útil para aquellas personas con listas de tareas bastante largas a las que les gusta tomárselo con calma. Sin embargo, Venus orbita alrededor del Sol en 225 días terrestres, lo que significa que un año allí dura 18 días menos que un día allí mismo. Entonces, ¿puedes tener 2 cumpleaños en un día? Bueno, 2 cumpleaños en un día podría ser uno de los aspectos positivos, pero la desventaja es que en Venus llueve ácido sulfúrico y nieva metal. Ya no es tan divertido, ¿eh? La Tierra está fresca donde está. Con 4.500 millones de años y siendo el único planeta conocido que sustenta la vida, también tiene más árboles que estrellas en la Vía Láctea. Unos 3 billones, mientras que hay solo 100 a 400 mil millones de estrellas. Es posible que hayamos contado los árboles, pero aún así, sabemos muy poco sobre nuestro océano. Solo el 5% de él ha sido explorado, por lo que sabemos menos sobre él que sobre Marte o la Luna, cuya superficie se han cartografiado por completo. Es curioso cómo el espacio exterior está a solo 100 kilómetros de nosotros, contando desde arriba del nivel del mar en nuestro planeta. Parece tan cerca que a veces recorro esa distancia solo para desayunar. Y sin embargo, solo el 5% del universo es visible desde la Tierra. El 68% es energía oscura, mientras que el 27% es materia oscura, que no podemos ver con un telescopio. Tan cerca, pero tan lejos. Siempre veremos el mismo lado de la Luna sin importar dónde estemos en la Tierra. La Luna gira sobre su eje a la misma velocidad a la que orbita la Tierra. A esto se le llama rotación síncrona o sincrónica. Las puestas de sol en Marte son azules,
Eso sucede porque el polvo fino del planeta rojo tiene el tamaño perfecto para que la luz azul penetre eficientemente en su atmósfera. Entonces, la luz azul se dispara, después de lo cual permanece más cerca de la dirección en la que se dirige el Sol, a diferencia de la luz de otros colores. El universo está lleno de maravillas, y una de ellas es un planeta hecho de diamantes. ¡Hurra! Es 2 veces más grande que la Tierra, y los científicos creen que está cubierto principalmente de diamantes y grafito. Ahora, para llegar allí, probablemente necesites ese traje espacial de $12 millones, junto con una nave realmente cara. Pero si, y esa es la palabra clave aquí, podrías ir de un lado a otro, incluso podrías pagarlo fácilmente. Los científicos también tienen algunas predicciones sobre el final de todo. Amigo, ¿listo para esto? En sus primeras etapas, todo el universo era denso y compacto. Muy, muy compacto. Pero después de unos 400.000 años, siguió expandiéndose, lo que lo hizo más transparente. Todo esto alentó la liberación de luz que hoy conocemos como radiación de fondo de microondas, o CMB. Es como cuando enciendes el televisor en un canal vacío y apagas el cable. Verás puntos blancos y negros de estática que se mueven en la pantalla. Son algo así como CMB, y también un resplandor de toda esa energía que se liberó durante el Big Bang. CMB todavía está aquí. Los astrónomos pueden verlo a través de un telescopio de microondas. La expansión nunca se detuvo en realidad. El universo todavía está expandiéndose a cada segundo a una velocidad increíble, lo que hace que todos los objetos en el espacio se alejen unos de otros todo el tiempo. Un poco raro, ¿no? Y lo sabemos porque el Sol de otras galaxias parece más rojo de lo que se supone. Esto se llama corrimiento al rojo y ocurre cuando la fuente de luz se aleja de quien la observa. Luego está la gravedad. Atrae a todos los objetos del universo entre sí, razón por la cual los planetas siguen orbitando alrededor del Sol, o porque nuestro sistema solar orbita el centro de la Vía Láctea. Es por eso por lo que nos quedamos en el suelo, mientras que en el espacio flotamos, ya que allá arriba no hay gravedad. Teniendo todo esto en mente, los científicos tuvieron la idea de que, un día, el universo simplemente tomará la dirección opuesta y comenzará a retroceder, lo que se conocerá como el Big Crunch. Que esto suceda realmente depende de qué tipo es nuestro universo. Si es abierto, seguirá expandiéndose y nada lo detendrá. Pero con el tiempo, a medida que se extienda, la densidad será tan baja que las galaxias no podrán formar nuevas estrellas y las existentes se desvanecerán. Cuando el espacio pierda toda la luz y el calor, la vida no será posible. El universo permanecerá frío y seguirá extendiéndose tenuemente hacia una oscuridad sin fin. Y luego, con el Big Crunch o no, ¡bang!, todo desaparece. Oye, es bueno que tengamos miles de millones de años por delante, ¿eh? Seguramente tú y yo no estaremos por aquí en ese entonces. Bueno, mejor me voy. ¡Boom! Fue una explosión espacial épica que puso los pelos de punta a los científicos cuando la descubrieron en febrero de 2020. Su tamaño y poder eran enormes, incluso para los estándares cósmicos. Fijamos nuestros destinos en un grupo de galaxias en la constelación Camelopardalis. Si nuestros cohetes pudieran volar a la velocidad de la luz, tan rápido como la luz de la bombilla de tu lámpara llega a tu ojo cuando la enciendes, tomaría 2,6 mil millones de años llegar a donde ocurrió esta explosión en el espacio. En 2,6 mil millones de años han pasado muchas cosas aquí en la Tierra. Hace tanto tiempo, los dinosaurios ni siquiera existían todavía. La vida primitiva acababa de salir del océano y se dirigía a la Tierra. Bueno, estamos viajando más rápido que la velocidad de la luz y llegamos a nuestro destino. Zona cero para un boom tan grande. Sería como 600 millones de soles explotando simultáneamente. Y nuestro sol es masivo para empezar. Podría caber 1 millón de tierras en su interior. De hecho, el 99,8% de las cosas que componen todo nuestro sistema solar es solo el Sol. El 0,2% restante son todos los planetas, lunas, asteroides y otros cuerpos cósmicos que flotan alrededor de nuestra estrella. Y aquí está el verdadero truco. Esta explosión duró 100 millones de años. Eso es como del mundo digital actual con teléfonos inteligentes y autos sin conductor hasta la época de los dinosaurios. Entonces, ¿qué desencadenó este boom espacial de proporciones épicas? Un agujero negro. ¿Qué más? Este monstruo tragó tanta materia que se atragantó y disparó un montón de rayos de plasma. Atravesaron el espacio y formaron un vacío cósmico alrededor del sitio.
Se pensaba que era la mayor explosión del universo. Pero tarde o temprano todos los récords se rompen. Nos dirigimos a otro cúmulo de galaxias. Este es apodado Ofiuco. Una explosión en él fue 5 veces más poderosa que la de Camelopardalis. Era tan grande que fácilmente podrías alinear 15 vías lácteas en su área de explosión. Eso sí, nuestra galaxia tiene más de 100.000 años luz de diámetro y alberga 200.000 millones de estrellas. ¡Wow! Es correcto. Fue la explosión espacial más grande desde el Big Bang que inició todo hace 13.800 millones de años. Entonces, ¿cuál fue la fuente de esta explosión? Para responder a eso necesitaremos una analogía simple. Al igual que en la Tierra, el espacio tiene sus propias megaciudades. Estos Nueva Yorks y Tokios del cosmos son enormes, y esa palabra ni siquiera les hace justicia, pero lo intenté. Se les llama oficialmente supercúmulos de galaxias. En el centro de los más megagigantes encontrarás un agujero negro supermasivo. Ahora, los científicos aún no saben mucho sobre ellos, pero la teoría dice que son esencialmente un montón de cosas o materia que se aprietan en un punto diminuto que ni siquiera puede medirse porque es infinitamente pequeño. Sí, cosas complicadas. Piénsalo de esta manera, sería como tomar toda la Tierra y reducirla al tamaño de un grano de arroz. Ese grano de arroz aún pesaría lo mismo que el planeta. Todas esas cosas se juntarían realmente cerca unas de otras. Entonces, más materia equivale a más gravedad. Es decir, la atracción de un agujero negro es inevitablemente fuerte. Ni siquiera la luz puede evitarlo. De ahí eso de negro en su nombre. Lo curioso es que ni siquiera podemos verlos con nuestros ojos. Los agujeros negros no brillan ni reflejan la luz, simplemente se la tragan como espaguetis. Me dio hambre de solo pensarlo. Pero volvamos a las cosas espaciales épicas que hacen boom. Un agujero negro supermasivo explotó en este supercúmulo de galaxias de Ofiuco. Este monstruo dejó de tirar de todo lo que lo rodeaba, como suelen hacer los agujeros negros, y por el contrario, empezó a escupir cosas. Una colosal corriente de plasma atravesó el espacio casi a la velocidad de la luz y rompió una burbuja de 1,5 millones de años luz de diámetro. Cada milésima de segundo era como si se dispararan 20.000 millones de megatones de TNT, y continuó haciéndolo durante 240 millones de años. Pero ahora, hablemos sobre el peso pesado de la Vía Láctea. Es el tipo más grande de la galaxia, un agujero negro supermasivo llamado Sagitario A, estrella. La masa de esta bestia es 4 millones de veces la del Sol. ¿Y te gustará esto? Está a solo 25.000 años luz de nuestro planeta. En términos de espacio, esto sería como nuestro vecino 2 casas más abajo en la calle. Espera, no te preocupes, no es necesario empacar y mudarse. Nuestro vecino ha abandonado su antiguo negocio de disparar chorros calientes al espacio, pero en 2019 hizo que los corazones de los astrónomos se aceleraran. Cerca de esta estrella de Sagitario A estrella, notaron un destello que fue 75 veces más alto de lo normal. Sus teorías. Número 1. El agujero se tragó una parte de una estrella que se encontraba demasiado cerca. O, número 2. Una nube de gas se estrelló contra él. Después de un pico de actividad de 14 horas, la estrella Sagitario Alfa estrella finalmente se calmó. Pero en el espacio este gigante era irascible y sabía cómo iluminar el espacio. Hace 3,5 millones de años nuestros ancestros muy antiguos, es decir, todavía no eran técnicamente humanos, ya caminaban por África, inocentemente inconscientes de un cataclismo ocurriendo muy lejos en el cielo sobre ellos. Parecía una baliza que de repente se encendió y disparó 2 rayos en forma de cono. Todo fue provocado por una nube de hidrógeno 100.000 veces más masiva que el Sol. Se acercó demasiado y la estrella de Sagitario A estrella reaccionó. Esos chorros de plasma atravesaron el espacio durante 200.000 años luz. No se detuvieron durante otros 300.000 años. Ese es un chasquido de dedos en la escala cósmica. Pero los astrónomos todavía encuentran rastros de este boom incluso hoy. Las estrellas de neutrones también saben cómo hacer estallar algunos fuegos artificiales feroces. Aparecen después de que las estrellas gigantes se quedan sin combustible y colapsan sobre sí mismas.
Imagina que todo el Sol se reduce al tamaño de una pequeña ciudad. ¿Sí? Eso hace que las estrellas de neutrones sean increíblemente densas y pesadas. Una cucharadita de su materia pesa alrededor de 10 millones de toneladas. Giran extremadamente rápido, cientos de rotaciones completas por segundo, y algunas de ellas disparan rayos de energía desde los polos, haciéndolas parecer un faro cósmico. Una de las estrellas de neutrones más interesantes se encuentra en la constelación de Sagitario. Al igual que los agujeros negros, tiene una poderosa gravedad y atrae toneladas de materia. Todo esto se acumula en un disco giratorio masivo. Esta en particular fue impulsada por hidrógeno de una estrella cercana. Engulló a su vecina, absorbiendo tanta materia que comenzó a calentarse. El resultado, una gigantesca bola de fuego lanzada desde su superficie. Los astrónomos presenciaron esto el 20 de agosto de 2019. Vieron un destello de 20 segundos que iluminó el espacio. Fue la explosión más grande que jamás haya visto la NASA. La estrella gastó más energía en ese momento que toda la que produce el Sol en más de una semana. Pero por supuesto, nada supera al mayor boom de todos, el que dio vida a todo nuestro universo según la teoría más popular. Pero primero, una pequeña historia de fondo. Los científicos dicen que solo el 5% del universo son estrellas, planetas, asteroides, cometas, nubes de polvo, tú, yo, tu chinchilla, toda la vida. Básicamente todo lo que puedes ver con tus propios ojos. Entonces, ¿qué puede ser el 95% restante? Las misteriosas y dudosas energía y materia oscuras. En términos simples, son como el yin y el yang del espacio. La materia oscura hace que las cosas se atraigan entre sí con la gravedad. Es el pegamento de nuestro universo que mantiene todo unido. La energía oscura hace lo contrario, hace que las cosas se repelan y se separen más. Entonces, dice la teoría, y curiosamente la energía oscura hace que las cosas se separen más, cuanto más se alejen unas de otras. Los científicos incluso pueden ver esto por sí mismos. Cuanto más distante está una galaxia, más rápidamente se aleja de la Tierra. Pero esas dos fuerzas no siempre estuvieron presentes. De hecho, hace unos 13.800 millones de años no había nada. Todo estaba condensado en un diminuto punto que era infinitamente pequeño. ¿Suena familiar? Sí, este misterioso punto que se encoge infinitamente también se encuentra en el centro de los agujeros negros y se llama singularidad. Es donde se derrumban todas nuestras ciencias y matemáticas sofisticadas. Es la cosa más desconcertante que existe. Pero un día, ese punto increíblemente denso y caliente comenzó a expandirse en todas las direcciones. Y creció más rápido que la velocidad de la luz, duplicando su tamaño 100 veces en una fracción de segundo. Si quieres los detalles, fue una centésima, de una milmillonésima, de una billonésima, de una billonésima de segundo. ¿Sí? Cuanto más tiempo pasaba, más rápido y grande crecía. Y ha estado expandiéndose desde entonces, como inflar un globo que nunca explota. Los científicos llamaron a esta expansión el Big Bang. ¿Sabías que la luna se está oxidando? No, no rústica, oxidando. Suena imposible, porque el óxido necesita oxígeno, y la luna, pues, no lo tiene. O eso creíamos. Al parecer, la Tierra está dejando escapar su aire y está marinando la luna. Podría haber sido así durante miles de millones de años. ¿Qué significa esto? ¿Y por qué los científicos dicen que es una gran noticia para una futura base lunar? Bueno, vamos a averiguarlo. Hace unos años, la Organización India de Investigación Espacial envió una sonda llamada Chandrayaan-1 a orbitar la Luna. Su misión era tomar unas buenas fotos, pero también llevaba un instrumento de la NASA diseñado para mapear químicamente la superficie. Los resultados mostraron algo que los científicos no esperaban encontrar en la Luna: hematita. Es un óxido de hierro, o en palabras simples, óxido. ¿Es el mismo material rojizo que se come la cerca de tu jardín o la cadena olvidada de una bicicleta? Encontrar óxido en la Tierra es normal, porque nuestro planeta es húmedo y tiene aire. Necesitas una receta muy específica para que ocurra. Necesitas hierro, necesitas agua y necesitas oxígeno. La Luna ya tiene el primer ingrediente para el óxido, porque su superficie es rica en hierro, gracias a miles de millones de años de impactos de asteroides. Pero los otros dos ingredientes no están. No hay atmósfera que proporcione oxígeno, y no hay agua líquida acumulándose en la superficie. Pero va más allá de eso. El espacio en realidad odia el óxido. El Sol constantemente bombardea la Luna con el viento solar.
un flujo de partículas rápidas, compuestas principalmente de hidrógeno. Estas partículas tienden a arrancar el oxígeno de las rocas en lugar de añadirlo. Todo eso deja claro por qué la hematita no debería estar cerca de nuestro satélite, pero los resultados no mienten. La presencia de hematita significa que, de alguna manera, a pesar del vacío y el flujo de partículas del Sol, la Luna está recibiendo un suministro constante de oxígeno. No viene del espacio profundo ni del núcleo lunar. Además, el óxido no está distribuido de manera uniforme. Los datos mostraron que la hematita está más concentrada en el lado de la Luna que mira hacia la Tierra. El lado lejano está prácticamente limpio. Ahora, el único oxidante lo suficientemente cerca para hacer el trabajo es la Tierra. En la escuela nos enseñaron que la atmósfera de la Tierra termina en la línea de Kármán, a unos 100 kilómetros de altura. Ahí es donde oficialmente comienza el espacio. Pero esa es solo la parte densa. En realidad, la Tierra está envuelta en una gigantesca nube invisible de hidrógeno llamada geocorona. Es enorme, brilla en luz ultravioleta y se extiende casi 640.000 kilómetros hacia el espacio. Eso es más lejos que la órbita de la Luna. Esto significa que a pesar de estar muy lejos, la Luna todavía se encuentra dentro de los bordes exteriores de la atmósfera terrestre. Si estuvieras parado en la Luna, mirando hacia la Tierra con un telescopio que puede ver hidrógeno ultravioleta, la Tierra no se vería como una canica azul. Se vería como si llevara un enorme halo brillante y difuso. Cuando nos imaginamos la Tierra y la Luna, pensamos en un enorme espacio vacío entre ellas, dos mundos separados por la nada. Pero esa nada en realidad no está vacía. Las dos ya están conectadas por la gravedad, jalándose mutuamente sin parar. Pero hay otro tipo de conexión en la que casi nadie piensa. La Tierra está rodeada por una fuerza invisible llamada campo magnético. Se genera en las profundidades del planeta y se extiende muy lejos en el espacio. No lo vemos, pero es la razón por la que las brújulas funcionan y el Sol no nos arranca la atmósfera. Este campo magnético no se detiene en la superficie de la Tierra. Tampoco se queda ahí como una burbuja perfecta. El viento solar lo empuja sin parar, estirándolo detrás de la Tierra en una larga cola magnética que se extiende cientos de miles de kilómetros en el espacio, como la cola que deja un cometa en movimiento. Esa cola es la forma en que el oxígeno de la Tierra termina en la Luna. El Sol golpea la atmósfera superior de la Tierra, arrancando átomos de oxígeno y nitrógeno y convirtiéndolos en partículas cargadas. Normalmente se irían flotando al espacio, pero como están cargadas, el campo magnético de la Tierra las atrapa y las envía hacia atrás por la cola magnética. La mayor parte del tiempo, la Luna anda por su lado, haciendo lo suyo. Pero una vez al mes, justo alrededor de la luna llena, se desliza directamente dentro de la cola magnética de la Tierra. Dentro de esa cola, la Tierra bloquea el viento solar agresivo y le da a la Luna unos días de calma, pero sigue moviéndose entre partículas que se escapan de la Tierra. Esas partículas chocan con la superficie y reaccionan con el hierro del suelo. Repite eso el tiempo suficiente y se va acumulando. La Tierra pierde pequeñísimas cantidades de su aire y la Luna las va recolectando silenciosamente con su débil gravedad, como una red lenta y paciente. Es como ir manejando detrás de un camión lleno de tierra. La Tierra sale volando, pero no te das cuenta hasta que empieza a pegarse en tu parabrisas. Lo mismo pasa en la Luna, excepto que, bueno, no hay parabrisas. De hecho, tenemos pruebas de que esto sucede en tiempo real. Una sonda japonesa llamada Kaguya estaba en órbita lunar y sus sensores se dispararon cuando la Luna pasó por la cola magnética de la Tierra. Detectó un aumento repentino de iones de oxígeno de alta energía. Los científicos lo llaman el viento terrestre. Actúa como el viento solar, excepto que en lugar de ser partículas calientes de una estrella, está hecho de los restos de nuestra propia atmósfera. Y esto de repente convierte a la Luna en parte de una historia mucho más grande. Los científicos creen que este tipo de escape atmosférico puede ayudar a explicar lo que pasó con planetas como Marte. El planeta rojo no tiene un campo magnético global hoy en día, pero hace mucho tiempo probablemente sí lo tenía. Cuando ese escudo falló, su atmósfera pudo escapar mucho más fácilmente. Estudiar la Tierra y la Luna es como ver una versión de ese proceso en repetición, solo que en cámara lenta. Y no es algo único. Cerca del borde del sistema solar, la delgada atmósfera de Plutón está siendo robada lentamente por su luna, Caronte. ¡Uy! ¡Robo en el espacio! La gravedad de Plutón es tan débil que su atmósfera se extiende muy lejos en el espacio. Cuando esas partículas de gas se acercan lo suficiente, la gravedad de Caronte simplemente las atrapa. No se necesita campo magnético, solo un planeta que pierde gas y una luna cercana que se lleva el material.
Ahora, cuando los astronautas del Apolo trajeron suelo lunar a la Tierra, ya venía cargado de hidrógeno del viento solar. El Sol rocía la superficie lunar con hidrógeno, y con el tiempo, ese hidrógeno se hornea directamente en el polvo. Ese es el H. Pero todavía necesitas el O2 para crear agua. El regolito ya podría contener pequeñas cantidades de oxígeno atrapado en minerales y polvo, no como hielo, sino como algo que potencialmente se podría procesar. Eso significaría que el regolito no es solo una molestia que destruye equipo y rovers. Para una futura base lunar, incluso pequeñas cantidades importan. El agua es pesada. Lanzarla desde la Tierra es una pesadilla. Si la Luna puede suministrar, aunque sea parte de lo que los astronautas necesitan, podría ser una gran diferencia. Ahora, otro efecto secundario genial de este descubrimiento es que perforar la Luna podría decirnos más sobre la historia de la Tierra. Verás, nuestro planeta es pésimo guardando registros. Es como una máquina gigante de reciclaje. Siempre está cambiando. Las placas tectónicas trituran la corteza y la funden en magma. Los vientos y las lluvias erosionan las rocas. El aire que respiramos hoy es diferente al de hace 2.000 millones de años. Podemos suponer cómo era la atmósfera antigua, pero no tenemos una muestra física. La Luna es todo lo contrario. Es fría y estática. Cuando esas partículas terrestres llegan a la Luna, quedan enterradas bajo el polvo y ahí se quedan. Están atrapadas en la estructura cristalina del suelo. Piensa en la superficie lunar como un núcleo de hielo en la Antártida. Entre más profundo excavamos, más atrás en el tiempo vamos. Si perforamos una muestra de núcleo en la Luna, teóricamente podríamos encontrar capas de oxígeno y nitrógeno de hace 2.500 millones de años. Eso es justo alrededor del gran evento de oxidación, cuando los microbios empezaron a bombear oxígeno a nuestra atmósfera. Eso podría decirnos algo que no sabemos. Podría probar que la vida comenzó antes de lo que pensábamos. Podría mostrarnos exactamente cómo un planeta muerto se convierte en uno vivo. Esa es otra respuesta que puedes dar la próxima vez que alguien pregunte ¿por qué deberíamos volver a la Luna? También para encontrar el queso verde. Oye, solo búscalo en internet. Contempla una planta de energía del tamaño de una ciudad, construida por arañas robóticas, flotando en órbita y transportando energía a la Tierra en forma de rayo. Para nosotros, suena como una idea loca de ciencia ficción, pero para los ingenieros, es un proyecto muy real. Las piezas se están probando y las agencias espaciales quieren tener todo el sistema funcionando en menos de 30 años. Ahora, no hace mucho tiempo, la energía solar a gran escala parecía irrealista. Hoy en día, está muy extendida y es la forma de energía más asequible. La planta de energía solar más grande del planeta, el Parque Solar Goldmouth, tiene casi 7 millones de paneles solares y puede producir unos increíbles 2.8 gigavatios de electricidad. Alcanza para más de 2 millones de hogares y el doble de lo que requiere el DeLorean de Volver al Futuro, por si te lo preguntabas. Ahora, suena bien en papel, pero en realidad es un dolor de cabeza. La energía solar a gran escala ocupa mucho espacio y requiere mantenimiento constante. Además, los paneles en la Tierra nunca alcanzan el 100% de eficiencia. Nuestra atmósfera actúa como unos lentes de sol sucios y dispersa aproximadamente el 30% de la energía del sol antes de que siquiera llegue al vidrio. Además, la luz solar no es confiable. ¿Recuerdas esas cosas esponjosas llamadas nubes? Los paneles solares son como empleados que se toman días de enfermedad cuando está nublado. Apenas trabajan en invierno y duermen todas las noches. Oye, yo tuve un trabajo así alguna vez. Para mantener las luces encendidas en la noche, tenemos que depender de enormes sistemas de baterías para cubrir ese hueco. Bueno, por eso los ingenieros empezaron a buscar una laguna, o mejor dicho, una mejor ubicación. Si viajas unos 35.000 kilómetros hacia arriba, llegas a una órbita geoestacionaria. Este es el punto ideal en el cosmos. Allá arriba, un satélite permanece fijo sobre el mismo punto de la Tierra. Obtendrás luz solar sin filtrar sin interrupción todos los días durante un año. Bueno, casi. 2 veces al año, alrededor de los equinoccios, la Tierra se coloca frente al Sol y proyecta una sombra a lo largo de su órbita, creando un breve apagón que puede durar hasta 72 minutos. Y luego el Sol vuelve a aparecer como si nada hubiera sucedido. Bueno, encontrar un lugar de estacionamiento reservado en una órbita de 22.000 millas no es la parte más difícil. Se está construyendo lo necesario para realizar el trabajo allí. Dependiendo del diseño, la NASA quiere que las estructuras tengan desde un par de millas hasta casi 6 millas de ancho. No podemos meter algo así en un cohete.
La IA tiene más o menos el tamaño de una cancha de fútbol y tomó más de una década y más de 40 lanzamientos para ensamblarla, así que los ingenieros la están empacando como si fuera un mueble de IKEA. El plan es lanzar miles de cuadrados idénticos, ultradelgados, de espejos y componentes electrónicos, apilados como platos dentro de un cohete de carga pesada. Algo así sería imposible de ensamblar para los humanos. Tomaría siglos subir y bajar. Por eso es un trabajo para pequeños robots que podrían parecerse a arañas, arrastrándose sobre una enorme telaraña metálica, encajando módulos en su lugar hasta que la estructura crezca y se convierta en una ciudad flotante de energía. Pero una vez que la estación está ensamblada, la parte más chida es la entrega. Puedes tener una cantidad masiva de electricidad atrapada en órbita y realmente no existen extensiones ni cables que lleguen tan lejos, así que los ingenieros tendrían que convertir esa electricidad en un rayo. La estación convertiría la energía bruta en microondas o, en algunos diseños, en láseres de baja intensidad. Básicamente son las mismas ondas que calientan tu lasaña recalentada. Ese rayo luego se dirige a un objetivo específico en la Tierra. Espera, ¿un rayo desde el espacio? ¿Y si un pájaro se atraviesa en el camino? Eso suena a algo de películas, donde un láser gigante fríe una ciudad. La verdad, crear y usar esa arma es posible. Es solo poco práctico, y al mundo le falta un villano de verdad. Pero esto no es un láser súper enfocado. A esa distancia, el rayo naturalmente se dispersa y está diseñado para llegar ancho por seguridad y control. Así que, para cuando llega al suelo, es casi 4 veces más débil que estar afuera en un día soleado. Y si un pájaro volara a través del rayo, no explotaría en plumas y humo como en una caricatura. Todo esto del rayo de energía desde el espacio no es solo una teoría, ya se ha probado. En 2023, el experimento Maple de Caltech logró transmitir energía de forma inalámbrica en órbita por primera vez. Demostraron que realmente puedes enviar energía a través del vacío y capturarla del otro lado. En la Tierra, la capturamos con una rectena. Eso suena muy tecnológico, pero visualmente parece una red de pesca gigante hecha de malla de alambre que se extiende por kilómetros. No es una losa de concreto, y de hecho, es casi transparente, tanto que la lluvia pasa directo a través de ella. Eso es porque no necesita reflejar ni bloquear la luz. Está diseñada para interceptar una longitud de microonda específica. Podrías construir varias rectenas y cambiar de objetivo según la estación y la Tierra se alineen, como redirigir una llamada. Actualmente, el proyecto de energía solar espacial no requiere de un avance tecnológico revolucionario. Depende más de que un montón de cosas aburridas se vuelvan más baratas al mismo tiempo. La más importante son los lanzamientos. Hace unas décadas, poner un kilo en órbita costaba decenas de miles de dólares. Hoy, los cohetes reutilizables han bajado los costos. Al volar más veces, cada vuelo sale más barato. La energía solar espacial tiene sentido cuando lanzar carga a órbita se siente menos como una misión lunar y más como un envío común. La segunda parte es la producción en masa. Estas estaciones no se fabrican como naves espaciales únicas. En cambio, son más parecidas a fábricas. Están hechas de miles de paneles ultradelgados e idénticos, todos del mismo tamaño y forma, con las mismas conexiones. Es el tipo de cosas que produces en masa por millones, no algo que los trabajadores puedan ensamblar a mano. Mientras tanto, los ingenieros también tienen que demostrar que todo puede funcionar a pequeña escala. Las pruebas ya están ocurriendo poco a poco. Estamos viendo satélites pequeños, haces de energía cortos y demostraciones de ensamblaje autónomo. El propio estudio de la NASA de 2024 plantea un camino en el que la tecnología madura en la década de 2030. La estación gigante se ensamblaría en la década de 2040 y la entrega de energía podría comenzar alrededor de 2050, lo cual en realidad no está tan lejos. Además, pueden ocurrir avances que impulsen el proyecto de manera inesperada. Ahora, construir un proyecto como este suena sumamente ambicioso, pero en realidad es el primer paso realista, solo uno de muchas ideas más grandes que aún esperan en un futuro lejano. Por ejemplo, ¿qué pasaría si no pusieras los paneles en la órbita terrestre? Y si en vez de eso los pusieras más cerca, donde la luz del sol pega más fuerte y cada panel capta más energía por metro cuadrado? Construyes una estación que vive en luz solar permanente y luego envía energía hacia afuera como un faro. Otra idea mantiene el mismo concepto de enviar la energía hacia abajo, pero cambia la estrategia de construcción. En vez de una sola estación gigante como una ciudad, la divides en toda una constelación de satélites de energía más pequeños, como torres de celular pero
centro en órbita. Un satélite se alinea sobre una rectena, envía energía hacia abajo por un rato y luego le pasa el turno al siguiente, que se desliza hasta ponerse en posición. Desde el suelo, parece una carrera de relevos en el cielo, una cadena de satélites marchando alrededor del planeta, pasándose el haz de uno a otro. Y si una unidad falla, todo el sistema no se apaga. Los demás siguen funcionando mientras los robots cambian la unidad dañada como si fuera una batería descargada. Y luego tenemos la más genial y famosa de todas, un enjambre de Dyson. No es una cáscara sólida, sino una nube de millones de recolectores orbitando una estrella, capturando una enorme parte de su energía. Si una civilización construyera eso, la propia estrella podría verse extraña desde lejos, como si alguien la hubiera atenuado a propósito. Cualquiera de estas ideas pertenece a otra era, cuando construir en el espacio sea más barato, más fácil y quizá impulsado por tecnología que ni siquiera tenemos todavía. Pero ya hay algo que es evidente. Desde que despertamos, estamos rodeados de dispositivos que consumen muchísima electricidad y seguimos exigiendo más. Así que no es sorprendente que, poco a poco, la gente empiece a ver el espacio como el siguiente lugar para escalar la energía. Por ahora, lo único que podemos hacer es esperar la próxima gran mejora. Y tal vez recordar apagar tus dispositivos cuando no los estés usando. Solo digo. Escucha esto. Puede que la Tierra esté cerca de autopistas espaciales que nos conectan con otros mundos. Esto porque nuestro Sol está justo en el centro de una burbuja gigante llena de gas caliente, creada por supernovas antiguas. Y esta burbuja probablemente tiene túneles que nos conectan con galaxias lejanas. Entonces, ¿es hora de desarrollar el turismo espacial? Bueno, vamos a averiguarlo. La mayoría pensamos que el espacio son solo planetas flotando en oscuridad eterna. Pero nuevas investigaciones sugieren que eso podría no ser del todo cierto. Resulta que todo nuestro sistema solar está dentro de una burbuja gigante de gas caliente y delgado. Y se pone todavía mejor. Los científicos creen que podría existir un extraño túnel o canal cósmico hecho de este material. Supuestamente se extiende hacia estrellas muy lejanas. Los astrónomos pasaron años mapeando el cielo. Y al juntar los datos, encontraron algo parecido a un largo camino de plasma caliente de baja densidad, que básicamente es ese gas supercaliente y delgado. Y este canal se extiende desde nosotros hasta constelaciones distantes. Investigadores de Alemania confirmaron este descubrimiento con datos de un telescopio espacial llamado eROSITA. Hablaremos de eso un poco más adelante. Curiosamente, los científicos descubrieron hace mucho que nuestro sistema solar está dentro de algo llamado la burbuja caliente local. Esta burbuja es un área enorme, de unos 1000 años luz de ancho. Se creó cuando varias estrellas explotaron en supernovas gigantes hace millones de años. Esas explosiones calentaron el gas a su alrededor y básicamente tallaron esta burbuja de espacio caliente de baja densidad. Y sus ondas de choque crearon puntos débiles en la burbuja, formando eventualmente túneles interestelares. Ese evento cósmico fue tan enorme que el plasma caliente residual todavía flota a nuestro alrededor hoy. Para entender mejor esta burbuja, los científicos usaron eROSITA, un telescopio de rayos X. Escanea el cielo buscando luz de rayos X suaves. Es un tipo de luz que no podemos ver con nuestros ojos. Proviene del gas caliente, restos de supernovas y otras estructuras espaciales. También compararon la información de eROSITA con datos antiguos de otro telescopio de rayos X llamado ROSAT. Y al juntar todo, lograron hacer un mapa más claro de lo que rodea nuestro sistema solar. Ojo, no fue fácil. Tuvieron que dividir el cielo en miles de pedazos y medir señales débiles del gas tibio, bolsas de polvo y otras cosas en el espacio. Pero su esfuerzo valió la pena. Tras analizar todo, lograron descifrar el tenue brillo del plasma caliente a nuestro alrededor. Esto probó que no solo flotamos en el espacio vacío, estamos dentro de una burbuja gigante, creada por estrellas extintas. Pero lo que realmente sorprendió a los científicos fue el descubrimiento de una especie de canal. Parecía un largo túnel espacial, atravesando el gas caliente y conectando nuestra parte de la galaxia con sistemas estelares lejanos. También encontraron señales de otro canal hacia la constelación de Can Mayor,
Y podrían no ser los únicos. Los datos sugieren que podría haber toda una red de caminos ramificándose por el espacio. Cada uno funciona como un atajo oculto. Los científicos solían suponer que el espacio alrededor de nuestro sistema solar podría tener pequeñas cavidades talladas por estrellas que explotaron. Podríamos imaginarlas como cuevas en el espacio exterior, pero nadie tenía las herramientas para probarlo. Pero ahora, gracias a los nuevos datos del telescopio eROSITA, finalmente tienen una imagen clara. El telescopio mostró que el espacio a nuestro alrededor no está vacío. Está lleno de gas caliente y delgado, y formas extrañas, incluyendo túneles y burbujas. Esto prueba al menos parte de lo que predijeron científicos anteriores. Vivimos dentro de una burbuja gigante de gas caliente, conectada a otras mediante canales largos de baja densidad. El estudio también muestra que la presión dentro de nuestra burbuja es menor de lo esperado. Esto podría significar que la burbuja no está cerrada. Podría estar abierta en algunas direcciones, dejando que el gas caliente fluya hacia otras partes del espacio. En resumen, esta burbuja caliente no es nada simple. Algunas partes podrían ser caminos abiertos, y otras parecen estar bloqueadas. Estar dentro es como caminar por un bosque. Algunas áreas tienen senderos claros, y otras están llenas de árboles. Y aunque los astrónomos han mapeado grandes partes de la burbuja y encontrado estos canales extraños, hay mucho que aún no entienden. Algunos caminos parecen hechos de bolsas vacías conectadas, y otros lucen totalmente cerrados. Para entender todo, necesitaremos mejores herramientas y más datos. Con suerte, con telescopios de rayos X más potentes, escaneos más profundos y mejores modelos de computadora, finalmente entenderemos la naturaleza de la burbuja donde vivimos. Podríamos hacer un mapa de esos canales ocultos y aprender cómo afectan los rayos cósmicos, el polvo y el viento solar. Hablando de telescopios, debemos mencionar el que nos ayudó a descubrir la existencia de la burbuja. Los científicos intentaban entender un brillo tenue de rayos X de baja energía que parece cubrir todo el cielo. Por muchos años no sabían de dónde venía. Entonces, la misión de XL apoyada por la NASA ayudó a resolver el misterio. Los investigadores usaron detectores viejos pero confiables que volaron por primera vez en un cohete en los años 70. Con estos instrumentos, confirmaron que la mayor parte del brillo venía de un área enorme de gas extremadamente caliente. Se llamó la burbuja caliente local. En los años 90, otra misión de rayos X llamada ROSAT hizo buenos mapas del cielo y encontró algo sorprendente. Los cometas también emitían rayos X suaves. Después, los científicos descubrieron que esto ocurría cuando el viento solar, partículas rápidas del Sol, chocaba con átomos neutros. Este proceso, llamado intercambio de carga, puede ocurrir casi en cualquier parte del espacio. Por esto, algunos científicos empezaron a dudar si la burbuja caliente local era realmente la fuente principal del brillo. Para probar esto, DXL se lanzó el 12 de diciembre de 2012 desde Nuevo México. El cohete voló alto sobre la atmósfera terrestre por unos 5 minutos, dando a los instrumentos una vista clara del espacio. El objetivo era observar el peor escenario donde pudiera ocurrir mucho intercambio de carga. Ahora mismo, nuestro sistema solar atraviesa una nube de gas frío, conocida como la nube interestelar local. También le dicen la pelusa local. Lindo, ¿no? Los átomos neutros de hidrógeno y helio de esta nube viajan por nuestro sistema solar a velocidades muy altas. El hidrógeno se ve afectado fácilmente por diferentes fuerzas, pero el helio mayormente sigue la gravedad del Sol. Por eso, el helio forma un cono de enfoque, una región con helio extra que la Tierra atraviesa cada diciembre. Este cono es el lugar perfecto para buscar intercambio de carga, ya que tiene más átomos neutros de lo normal. Pero, ¿qué pasa durante el intercambio de carga? El viento solar viene de la corona del Sol, la capa exterior supercaliente de la estrella. Las partículas del viento solar han perdido muchos de sus electrones. Cuando una golpea un átomo neutro, puede robar uno de sus electrones. El electrón robado emite brevemente un rayo X suave. Así se crea el brillo.
Para comparar, revisaron datos de Rosat de 1990, en dirección opuesta al cono de helio, donde el intercambio debería ser débil. Al juntar todo, descubrieron que solo el 40% de los rayos X suaves vienen de nuestro sistema solar. El resto viene de la burbuja caliente local. Esto significa que la enorme nube de gas caliente realmente es la fuente principal del brillo. Pero volvamos al descubrimiento del túnel espacial intergaláctico. Es una lección valiosa. El espacio puede parecer tranquilo y vacío cuando miramos arriba, pero no es cierto. El espacio a nuestro alrededor contiene polvo, plasma, radiación, campos magnéticos y misteriosos túneles. Todo esto se mezcla y arremolina, haciendo el espacio mucho más complicado que un simple vacío. Turquía se está desgarrando silenciosamente, y nadie lo notó durante décadas. Los científicos no solo se equivocaron en un detalle, malinterpretaron todo el movimiento de un enorme fragmento de la corteza terrestre. Lo que creían que se deslizaba hacia los lados, en realidad se estira centímetro a centímetro, como si el planeta se partiera lentamente en dos. Y una vez que ves esa ruptura, empiezas a notarlas en todas partes. Para entender por qué esto impactó tanto a los geólogos, imagina la corteza terrestre como un cascarón agrietado flotando sobre algo caliente y blando. Esos pedazos agrietados son placas tectónicas. Se mueven unos centímetros al año, lo cual suena mínimo, pero en millones de años transforma continentes. Turquía está en uno de los lugares más incómodos de la Tierra, apretada entre tres enormes placas: Eurasia al norte, África al sur y Arabia empujando desde el sureste como un codo en un camión lleno. Durante décadas, los científicos creyeron que Turquía sobrevivía a esta presión deslizándose hacia los lados. Este tipo de movimiento se llama falla de desgarre, que básicamente significa que dos bloques de tierra rozan uno contra otro como manos frotándose. Turquía tiene fallas famosas, como la falla de Anatolia del Norte, que produce terremotos devastadores. Ese modelo parecía ordenado y lógico. Entra la presión, la tierra escapa hacia los lados. Problema resuelto. O eso creían todos. Pero la geología no siempre sigue los modelos ordenados que inventan los humanos. Hay una larga fractura bajo salares y tierras de cultivo en el centro de Turquía. Nunca se comportó como las peligrosas fallas laterales, así que recibió menos atención. Entonces, investigadores de la Universidad Curtin decidieron observar más de cerca. Y en lugar de observar terremotos, observaron lava. Lava antigua. Lava que fluyó por la falla hace miles de años. Se enfrió en roca sólida y después se fracturó. Hay diminutos cristales llamados circones dentro de esa lava. Son básicamente los cronómetros de la naturaleza. Los circones atrapan elementos radiactivos que se descomponen a un ritmo predecible. Así que los científicos pueden saber exactamente cuándo se enfrió la lava. Cuando emparejaron fragmentos de lava en lados opuestos de la falla y midieron cuánto se separaron, el equipo logró reconstruir cómo se movía la falla durante miles de años. Resultó que la falla no se deslizaba hacia los lados. Se separaba lenta y constantemente, solo una fracción de centímetro al año. Eso es más delgado que un grano de arroz, pero en tiempo geológico es enorme. Este tipo de falla se llama falla extensional, lo que significa que la corteza se estira hasta adelgazarse y romperse. En términos simples, Turquía no solo está siendo comprimida, se está desgarrando. Y como si eso no fuera suficientemente dramático, la historia empeora. Otros estudios muestran que partes de la corteza de Turquía no solo se estiran, están goteando hacia el manto. Cuando fragmentos densos de corteza se vuelven muy pesados, se desprenden y se hunden como gotas de cera en una lámpara de lava. Los científicos lo llaman goteo litosférico, y es básicamente la Tierra perdiendo pedazos de sí misma en silencio. Cuando eso pasa, la superficie de arriba se debilita. La Tierra sube, baja, se fractura y se reacomoda. Los terremotos no siempre necesitan que las placas choquen. A veces el suelo falla porque su sistema de soporte se derrite desde abajo. Por eso la geología de Turquía ahora se ve menos como una losa sólida y más como caramelo estirado sobre el fuego. Turquía no está sola en su drama tectónico. África se está abriendo tan lentamente que ningún humano despertará con un nuevo océano afuera de su ventana, pero lo suficientemente rápido para que los científicos lo midan ahora mismo. Bajo el este de África, el suelo se estira y adelgaza.
Durante millones de años, ese estiramiento constante no solo rompe rocas, reescribe la geografía y puede literalmente crear un océano donde antes había tierra firme. Todo esto se centra en algo llamado el sistema de Rift de África Oriental. Este Rift recorre miles de kilómetros por lugares como Etiopía, Kenia, Tanzania y Mozambique, y está entre las zonas de Rift más grandes de la Tierra. Una zona de Rift es donde la corteza del planeta se separa en lugar de comprimirse. África no solo tiene una zona de Rift, sino una de las versiones más extremas, y se ha estado estirando durante decenas de millones de años, como una película de desastres en cámara lenta. Y el continente ya no es una pieza sólida. Se está dividiendo en dos placas tectónicas masivas. La placa de Nubia está al oeste, la placa de Somalia al este, y se separan a menos de 3 centímetros al año. Lo cual suena a chiste hasta que te das cuenta de que tus uñas crecen a la misma velocidad. Pero igual que en Turquía, este pequeño movimiento se acumula durante millones de años. En 2018, fotos de una ruptura masiva en Kenia causaron caos en Internet, y los titulares alarmaron a todos con la noticia de que África se partía en dos. La imagen se veía intensa, pero no significaba que el continente se rompió de la noche a la mañana como una galleta. Un proceso mucho más profundo ha estado ocurriendo durante unos 25 millones de años. Y si pudiéramos saltar otros 5 o 10 millones de años al futuro, probablemente veríamos la corteza estirarse tanto que el agua de mar finalmente entraría a llenar el hueco. Mientras África se desgarra verticalmente, como un cierre lento, India podría estarse dividiendo de forma totalmente diferente, horizontalmente en dos capas gigantes, cada una de unos 100 kilómetros de grosor, justo cuando choca contra Eurasia. Y esta colisión es lo que nos dio los Himalayas y la enorme meseta tibetana detrás, como un área de bambalinas a gran altitud. Todos coinciden en lo básico. India ha avanzado hacia el norte durante más de 60 millones de años a la velocidad que crece tu cabello, chocando contra Eurasia y empujando la roca hacia arriba hasta formar las montañas más altas de la Tierra. En lo que nadie se ponía de acuerdo era cómo el Tíbet llegó a ser tan increíblemente alto. Algunos científicos pensaban que India era demasiado flotante para hundirse y simplemente se deslizó bajo Eurasia. Otros imaginaban la placa doblándose como una hoja de papel empujada contra una pared. Entonces apareció una tercera idea y cambió todo el panorama. Esta nueva teoría dice que la placa india se está delaminando, lo que significa que su capa superior se despega y sostiene el Tíbet. Al mismo tiempo, la capa inferior más pesada se hunde en el manto, la capa caliente semifundida bajo la corteza terrestre. Los científicos no pueden perforar tan profundo para verificar, así que siguieron una pista: helio escapando de las fuentes termales tibetanas. El helio 3 es increíblemente raro y mayormente proviene de las profundidades de la Tierra, y el helio 4 se forma más cerca de la superficie. Cuando los investigadores midieron gases de cientos de fuentes, encontraron helio 3 escapando en el norte del Tíbet. Significa que el manto está peligrosamente cerca de la superficie ahí. Más al sur, esa señal desaparece. Así que definitivamente significa que la placa no se ha dividido por completo. Pero tenemos patrones de terremotos que coinciden con la misma historia. Así que parece que India no solo está empujando montañas hacia arriba, se está despegando desde adentro mientras lo hace. Todos estos procesos tectónicos encajan bien con el nuevo mapa global masivo de estrés. Muestra donde el planeta se mantiene unido y donde está peligrosamente cerca de romperse. Los científicos lo construyeron con más de 100.000 mediciones reales de estrés, tomadas de perforaciones, terremotos y pruebas de campo. Más del doble de lo que teníamos hace menos de una década. Estrés aquí significa las fuerzas invisibles de empuje y jalón dentro de la corteza terrestre. Las mismas fuerzas que silenciosamente cargan las fallas durante años antes de que un mal día se convierta en terremoto. Este mapa no solo ayuda a explicar terremotos, sino también a no arruinar las cosas nosotros mismos. Si perforas un túnel, inyectas carbono bajo tierra o construyes una planta geotérmica sin saber hacia dónde quieren romperse las rocas, básicamente estás picando a un dragón dormido. Los ingenieros usan estos datos de estrés para decidir cómo inclinar pozos y túneles y no causar fallas accidentalmente. Básicamente, por fin tenemos un tablero en vivo de los puntos de quiebre de la Tierra. Y eso es importante cuando vives en la superficie de un planeta inquieto. Durante mucho tiempo, tratamos a los continentes como tablas rígidas flotando en sopa. Ahora se ven más como músculos tensos.
flexionándose, desgarrándose, sanando y desgarrándose de nuevo. Demuestra que el planeta bajo tus pies no está terminado. Todavía está en construcción. Tomemos un satélite pequeño, lo atamos al transbordador con unos 19 kilómetros de cable y lo mandamos a dar un paseo espacial. Puede sonar como otra locura para un video viral de YouTube, pero esta idea, en realidad, era de la NASA. En 1996, se aliaron con la Agencia Espacial Italiana para intentar uno de los experimentos más audaces y extraños jamás hechos en órbita. La misión se llamó TSS-1R, por sus siglas en inglés, Tethered Satellite System 1R. Idearon un plan para soltar un satélite desde el transbordador Columbia con un cable capaz de conducir corriente eléctrica. Mientras el transbordador orbitaba la Tierra, ese cable larguísimo cortaría las líneas del campo magnético del planeta. En términos de física, mover un conductor dentro de un campo magnético genera electricidad. Así que el combo transbordador cable-satélite estaba por convertirse en un enorme generador orbital. Era como enchufar una extensión al magnetismo invisible de la Tierra. La física detrás de esta locura era sólida. Los ingenieros esperaban que ese cable produjera energía aprovechable, quizá miles de voltios. Si funcionaba, podía cambiar cómo obtienen electricidad las naves o inspirar nuevas formas de frenado en órbita usando arrastre electrodinámico. Llegó el día del lanzamiento. El Columbia despegó. La tripulación preparó el sistema y empezó a soltar el satélite por su cordón larguísimo. Al principio, todo marchó sin problema. El satélite se alejaba suave. El cable se desenrollaba como un carrete de pesca cósmica. Y el equipo científico estaba eufórico. Conforme la línea se alargaba, empezó a generar más y más electricidad, con más de 3000 voltios en su punto máximo. Todo iba perfecto, como un experimento soñado. Y entonces, justo cuando el cable estaba casi completamente extendido, casi los 19 kilómetros, todo dio un giro dramático. Una descarga eléctrica localizada se coló por el aislamiento del cable. El cable hizo un arco eléctrico y se quemó, abriéndose un agujero, y de un chasquido fatal, el cable se rompió. Así, de golpe, el gran experimento quedó arruinado. La tripulación solo pudo mirar cómo el satélite pequeño, todavía con el cable colgando, se alejaba flotando en el espacio como un globo perdido al final del hilo más largo del mundo. Años de trabajo duro preparando el experimento, literalmente, se fueron a la deriva. Visualmente, fue casi cómico. Los reporteros no resistieron llamarlo el experimento espacial más ridículo de la historia. Y, la verdad, no estaban equivocados. Parecía menos tecnología de punta y más como si alguien hubiera amarrado un juguete a un hilo y lo hubiera soltado sobre la Tierra. Pero, ridículo o no, el experimento demostró que la física funcionaba. Antes de la falla, el cable sí generó electricidad significativa, tal como predijeron los científicos. Más de 3000 voltios recorrieron ese cable antes de que se quemara. La idea de usar cables conductores para energía y propulsión en el espacio no era fantasía, era real. El problema no era la ciencia, era la ingeniería. El espacio no perdona, y una pequeña debilidad en el aislamiento bastó para echar abajo toda la misión. Aunque TSS-1R terminó con un chasquido literal, dejó datos valiosos. Los ingenieros aprendieron más sobre cómo se comportan los sistemas de cables en órbita, y el concepto sigue vivo hoy. Investigadores siguen explorando los amarres espaciales para todo, desde desorbitar satélites hasta estaciones de energía futuristas en órbita. Ese cable roto pudo haber sido un bajón en 1996, pero no fue el final de la historia. Si un satélite colgando de un cable no te parece lo bastante loco, ¿qué tal 2 arañas de orbe dorado en la Estación Espacial Internacional? En 2011, la NASA mandó a estas 2, llamadas Gladys y Esmeralda, allá arriba en el transbordador Endeavour, solo para ver. ¿Pueden las arañas tejer telarañas en microgravedad? Resultó que sí. El experimento duró 45 días. Mientras flotaban en órbita, las arañas se pusieron a tejer, pero las telarañas se veían sorprendentemente simétricas, círculos casi perfectos, en lugar de las telarañas ligeramente asimétricas que suelen hacer en la Tierra. Sin una arriba ni una abajo, las arañas usaron la luz dentro de su hábitat para orientarse. En la Tierra, se guían por la gravedad para estirar las patas y soltar los hilos. Pero en el espacio, sin esa referencia, miraron las lámparas y las tomaron como su suelo.
Pero ese experimento de 2011 no fue la primera aventura espacial de arañas astronautas. Mucho antes, en 1973, la NASA lanzó al espacio 2 arañas hembras de jardín europeo, llamadas Arabella y Anita, a bordo de Skylab 3. La idea de este experimento vino de una estudiante de preparatoria de Massachusetts de 17 años. Las arañas iban en pequeños contenedores y luego fueron guiadas a una cámara especial para tejer telarañas mientras orbitaban la Tierra. Al principio, Arabella batalló. Tardó en adaptarse y la primera telaraña que tejió quedó incompleta. Pero para el día siguiente, logró terminarla. Con el tiempo, las telarañas que produjo fueron más finas y delicadas que las versiones normales en la Tierra, y los científicos notaron diferencias sutiles en el grosor a lo largo de los hilos. Pero la NASA no tenía curiosidad por las arañas solo por las arañas. Los científicos querían entender cómo las condiciones cercanas a la microgravedad alteran el sistema nervioso central, no solo en arañas, sino en animales en general, humanos incluidos. De hecho, las arañas son sujetos de prueba perfectos, porque sus telarañas son prácticamente mapas del cerebro en seda. Puedes saber qué tan bien funciona el sistema nervioso de la araña con solo ver la forma y la calidad de la telaraña que teje. En la Tierra, la araña tiene todo un arsenal, sabe cuánto pesa, así que calcula qué tan gruesa debe ser la seda. Usa el viento y la gravedad para decidir dónde anclar y cómo tensar los hilos. Pero la forma en que se ajustaron para tejer telarañas en 0G dio pistas sobre cómo podrían comportarse nuestros sistemas motores y nuestros cerebros si tuviéramos que vivir a largo plazo en el espacio. Tristemente, Arabella y Anita, las primeras 2 arañas astronautas, cumplieron su labor. Tejieron, nos dieron muchísimos datos, pero no sobrevivieron a la misión. La causa probable fue la deshidratación. En una nota más positiva, los científicos han cultivado de todo, de lechuga a levadura, en la Estación Espacial Internacional. Pero uno de los más raros fue probar si un hongo podía proteger a los astronautas de la radiación. Tomaron muestras de un hongo que prospera en lugares con alta radiación y monitorearon cómo reducía la radiación que lo atravesaba. Con una capa delgada de ese manto fúngico, los niveles de radiación bajaron alrededor de 2.2% respecto a una muestra de control. Al mismo tiempo, el hongo tuvo un aumento de crecimiento de alrededor de 21% en microgravedad. Así que no solo bloqueó algo de radiación, de hecho, parecía usarla para alimentarse, casi como un extraño panel solar de hongos. Y quizá te preguntes, ¿por qué hongos? ¿Por qué no acero o plomo? Porque los seres vivos se autorreparan, se autorreplican y se adaptan. Si puedes cultivar algo que ayude a protegerte de la radiación mientras hace otras tareas como repararse y evolucionar, eso es oro para misiones largas. La idea es que quizá los astronautas podrían cultivar parte de su escudo contra la radiación con organismos, en vez de acarrear toneladas de materiales de blindaje pesadísimos al espacio. También hubo catálogos de investigación más amplios sobre hongos y microbios del espacio. Un estudio de 2019 catalogó todas las bacterias y hongos hallados dentro de la Estación Espacial Internacional, en paredes, equipos, ventanas, módulos de descanso, lo que quieras. Encontraron que las comunidades fúngicas eran bastante estables con el tiempo. Eso significa que los hongos no solo sobreviven, sino que persisten en ese entorno espacial cerrado y duro. Este experimento es como una pista de que podríamos tener un futuro donde la biología y la ingeniería se mezclen. Si logramos aprovechar hongos u otros organismos como parte de la estructura de una nave, abrimos una manera totalmente nueva de diseñar hábitats espaciales. En lugar de muros que construyes una sola vez, podrías tener muros que crecen. Para que los niveles de radiación en Marte se parezcan a los de la Tierra, quizás se necesite una capa de este hongo de unos 2.3 metros de grosor, cubriendo un hábitat. Es enorme, pero quizás sea más fácil que arrastrar toneladas de plomo por el espacio. Falta mucho por resolver sobre seguridad, control, límites de dosis y cómo funcionaría a largo plazo. Pero en el futuro, los astronautas podrían vivir tras muros vivos de hongos, como escudo, aprovechando literalmente la biología para sobrevivir al vacío. Miras al cielo nocturno y ves nada. Bueno, no es nada, ves estrellas, pero no son suficientes. Si el universo está lleno de estrellas infinitas en todas direcciones, ¿por qué el cielo no resplandece de luz? Esa es solo una de las muchas incógnitas cósmicas que todavía esperan una respuesta. ¿Por qué los agujeros negros borran información?
¿por qué el universo no puede ponerse de acuerdo sobre la velocidad a la que se expande? Sí, estas paradojas rompen las reglas tanto que parece que están quebrantando la realidad misma. El universo es infinito, ¿verdad? Solo estrellas sobre estrellas sobre estrellas, extendiéndose hasta el infinito. Bueno, si ese es el caso, entonces, ¿por qué el cielo nocturno no brilla como Times Square en la víspera de Año Nuevo? Ese es el corazón de la paradoja de Olbers, nombrada así por el astrónomo del siglo XIX, Heinrich Olbers. No fue el primero en notar el problema, pero lo hizo famoso al básicamente preguntar: si hay estrellas en todas las direcciones, ¿no debería todo el cielo estar brillando? Podrías pensar, simplemente están demasiado lejos, pero en un universo infinito, cada dirección debería alcanzar una estrella de manera eventual, y toda esa tenue luz debería sumar. Entonces, ¿por qué la oscuridad? Quizá la respuesta sea que el universo no es infinito en el tiempo. Tuvo un comienzo, el Big Bang. Eso significa que la luz de las estrellas más lejanas no ha tenido suficiente tiempo para llegar hasta nosotros, y la que ha estado viajando durante miles de millones de años ha sido tan estirada por el universo en expansión que ahora es invisible a nuestros ojos. Entonces, ¿ese cielo completamente negro? No está vacío. Podría estar lleno de luz, solo que no podemos verla. Quizás sea una pista, un indicio de que el universo tiene un comienzo. Una historia que aún no hemos descubierto. De acuerdo, el espacio es más oscuro de lo que debería ser, pero ¿sabes qué es aún más extraño? También es increíblemente silencioso. Tal vez te preguntaste esto desde la primaria. Bien, el universo es gigantesco. Hay miles de millones de estrellas con planetas orbitándolas, y un montón de esos planetas deberían ser algo parecidos a la Tierra. Lo que significa extraterrestres, ¿verdad? Entonces, ¿dónde están? A esto lo llamamos la paradoja de Fermi. Allá por los años 50, el físico Enrico Fermi se sentó y se hizo precisamente esta pregunta. No hay señales del espacio exterior, no hay rayos láser, no hay mensajes con códigos extraños, nada. Y no es como si no hubiéramos intentado saludar. En 1974, científicos utilizaron el gigantesco radiotelescopio de Arecibo para enviar un mensaje codificado en binario al espacio. Incluía cosas como la estructura de nuestro ADN, una figura humana de palitos e incluso la ubicación de la Tierra en el sistema solar. Y como el sonido no puede viajar en el espacio, lo que realmente enviamos fueron ondas de radio que se desplazaban a la velocidad de la luz. El mensaje se dirige a un cúmulo estelar a 25.000 años luz de distancia. Así que incluso si esos pequeños hombrecitos verdes lo captan en el momento en que llegue, lo más pronto que podríamos recibir una respuesta sería en unos 50.000 años. Ok, eso es bastante en el futuro. Pero espera, si estamos aquí enviando señales, ¿no es posible que alguien más haya hecho lo mismo como hace 150.000 años o 500.000? ¿No debería habernos llegado algo para ahora? ¿Algún TikTok extraterrestre al menos? La respuesta podría ser que somos la primera civilización tecnológicamente avanzada. Quizás las civilizaciones inteligentes desaparecen junto con sus estrellas, o tal vez no son tan amigables como nosotros, y nos han estado evitando por alguna razón. Aquí tienes una pregunta interesante. Tal vez ellos están ahí fuera, pero no estamos escuchando de la manera correcta porque no somos lo suficientemente avanzados. Y si las civilizaciones extraterrestres se comunican utilizando algo por completo diferente a lo que hacemos nosotros, como el entrelazamiento cuántico o alguna tecnología exótica que ni siquiera hemos imaginado, o tal vez existen en una forma que ni siquiera podemos comprender. De todos modos, pasemos del silencio del espacio a su característica más aterradora: los agujeros negros. Probablemente hayas oído lo básico. Los agujeros negros son regiones del espacio donde la gravedad es tan intensa que ni siquiera la luz puede escapar. Pero aquí hay una teoría interesante. Los agujeros negros podrían estar quebrantando una de las reglas más sagradas de toda la física. Se llama la paradoja de la pérdida de información de agujeros negros, y esta me hizo pensar tanto que me dolió la cabeza. En la física cuántica hay una regla.
la información no puede desaparecer. No los secretos de un diario, sino los datos que describen la posición, el giro y el movimiento de cada partícula. La esencia completa, por así decirlo, incluso si destruyes algo, como quemar un libro hasta convertirlo en cenizas, los átomos y la energía todavía están presentes. Y en teoría, énfasis fuerte en teoría, si tuvieras herramientas súper avanzadas, todavía podrías descifrar lo que estaba escrito en ese libro basado en las partículas y la energía que quedan. Pero cuando algo cae en un agujero negro, una estrella, una nave espacial, una pizza gigante, lo que sea, desaparece tras el horizonte de eventos. Y luego, con el tiempo, el agujero negro en sí mismo se evapora lentamente, lo que libera diminutas partículas de energía llamadas radiación de Hawking. Aquí está el problema. La radiación de Hawking se filtra como un ruido aleatorio, sin dar una pista clara de lo que el agujero negro ha tragado. Y si el agujero desaparece por completo y esa información nunca sale, es como si el universo simplemente eliminara el archivo sin copia de seguridad. Eso rompe la regla de no pérdida de información. Algunos científicos piensan que la información podría estar oculta en la radiación, pero codificada de una manera que aún no entendemos. Otros creen que se imprime en la superficie del agujero negro, y algunos dicen que tal vez tenemos algo fundamentalmente incorrecto sobre cómo funciona el universo. Antes de abordar esa cuestión, retrocedamos un poco de los agujeros negros y observemos el universo mismo más ampliamente, porque incluso la forma en que se expande no parece encajar. A esto se le llama la tensión de Hubble. Y no se trata de un drama entre científicos, sino de una pregunta simple: ¿a qué velocidad se está expandiendo el universo? Ahora, esto debería ser fácil de medir, ¿verdad? Para las personas que son buenas en matemáticas, me refiero. Resulta que los científicos tienen dos formas. Una examina el universo primitivo usando el resplandor que quedó del Big Bang. La otra verifica qué tan rápido se están moviendo las galaxias hoy en día observando estrellas que explotan. Excepto que aquí hay algo curioso, esos dos números no coinciden. Pensarías que tal vez es un error de medición, como ups, se olvidó de llevar el 1, pero no. Es más como revisar el letrero de límite de velocidad y luego apuntar dos radares al mismo auto, y ambos muestran resultados completamente distintos. Este desacuerdo cósmico podría significar que la energía oscura, el elemento que impulsa la expansión del universo, está cambiando con el tiempo, o que hay algún ingrediente secreto incorporado en el universo temprano que aún no hemos descubierto. De cualquier forma, el universo parece estar expandiéndose de una manera que rompe con nuestros modelos, así que es posible que nos falte algo importante, o que la realidad esté siguiendo pautas que aún no hemos documentado. Está bien, hemos hablado sobre cómo los agujeros negros podrían borrar información. Sin embargo, hay algo igual de extraño. ¿Y si las cosas en el universo no deciden lo que son hasta que las observas? Esa es la idea básica detrás del efecto observador. Imagina que estás lanzando pequeñas bolas a una pared con dos agujeros. Esperarías que cada bola pasara por uno de los agujeros, ¿verdad? Pero si esas bolas son en realidad partículas como fotones o electrones, ocurre algo extraño. Si nadie las está observando, se comportan más como ondas y pasan por ambos agujeros al mismo tiempo. Pero en el momento en que intentas observarlas, dejan de hacerlo. Eligen un agujero y actúan como bolas normales otra vez. Es como si la realidad contuviera el aliento hasta que miramos y luego fijara. Un gigantesco agujero de gusano, o, dicho de otra forma, una conexión entre regiones del espacio-tiempo, se abre en el espacio cerca de la Tierra. Nuestro mundo enfrenta un caos sin precedentes. Satélites incinerados, cielos desgarrados por tormentas de radiación, redes eléctricas enteras sufriendo apagones. La atmósfera se está inflando y abrasando. Los océanos están hirviendo. El escudo magnético se está rompiendo. De repente, el agujero de gusano se desestabiliza. El espacio-tiempo empieza a desmoronarse, lo que desgarra a la Tierra desde adentro. La gente busca refugio, pero nada puede salvarlos ya. Mira esta devastación. Esto no es solo un escenario de ciencia ficción. Es un apocalipsis cósmico que espera suceder y reescribir el destino de la humanidad. La cuestión es que algunos agujeros negros podrían ser en realidad portales secretos al espacio.
Puede sonar como algo sacado directamente de Stranger Things, pero no lo es. Los científicos han estado preguntándose durante años si algunos agujeros negros podrían ser en realidad agujeros de gusano disfrazados, túneles a través del espacio y el tiempo. Y ahora, un nuevo estudio dice que esto podría ser posible, al menos en teoría. Los agujeros de gusano son como atajos cósmicos que te permiten aparecer en una parte totalmente diferente del universo. Lamentablemente, nunca hemos encontrado uno, y todo el concepto aún habita en la Tierra del ¿qué pasaría si? Aquí está el problema. Para que un agujero de gusano funcione, necesitarías algo llamado energía negativa. Eso no solo es raro, no existe ni siquiera en el universo regular. Tal vez en algún mundo extraño de la física cuántica, pero incluso allí es extremadamente incierto. Aún así, los científicos tienen una idea descabellada. ¿Y si algunos agujeros negros no son solo gigantescas aspiradoras espaciales que devoran todo a su alrededor, sino que son en realidad agujeros de gusano ocultos? Las probabilidades de eso son mínimas, como ganar la lotería mientras cae un rayo y descubres extraterrestres al mismo tiempo. Pero matemáticamente no es imposible. Ahí es donde entra en juego el nuevo estudio. Los investigadores analizaron un tipo extraño de agujero negro llamado agujero negro de Schwarzschild. Estos no giran, no tienen carga eléctrica y, de manera muy predecible, son completamente hipotéticos. Son solo la versión matemática de un agujero negro, no algo que hayamos observado en el espacio. En cualquier caso, el equipo estudió algo llamado modos cuasinormales, que es solo una forma sofisticada de decir cómo vibra el espacio alrededor de un agujero negro cuando lo alteras. Estas vibraciones no duran para siempre. Se desvanecen como el sonido de campana que se produce cuando la golpeas. Al analizar esas vibraciones espaciotemporales, los científicos intentaron averiguar si podían distinguir entre un agujero negro regular y uno de gusano que pretendía ser uno. Resulta que es súper difícil notar la diferencia. Pero quizá ese sea el objetivo. Los agujeros de gusano podrían estar escondiéndose a simple vista, disfrazados de agujeros negros como si fuera un Halloween espacial. Los agujeros de gusano podrían imitar el comportamiento de un agujero negro casi a la perfección, al menos en teoría. Los investigadores subieron todo el estudio a Archive, que es donde los aficionados a la ciencia dejan caer sus ideas antes de llegar a las grandes revistas, y ya ha sido publicado en Physical Review D, que es una revista de física seria. Lo más interesante, sin embargo, es que no se trata de una idea completamente nueva. Los científicos han estado debatiendo sobre este tema de agujero negro o agujero de gusano durante décadas. En 2021, algunos investigadores se preguntaron si los enormes agujeros negros en los centros de las galaxias, llamados núcleos galácticos activos, serían en realidad entradas a agujeros de gusano. Y en 2022, un equipo en Bulgaria dijo que la luz que proviene de un agujero de gusano podría parecerse casi exactamente a la de un agujero negro. También existe una teoría de ciencia ficción que sugiere que algunos agujeros negros podrían estar emparejados con gemelos opuestos llamados agujeros blancos. Un agujero blanco básicamente expulsa materia en lugar de absorberla. Juntos, un agujero negro y un agujero blanco podrían formar un túnel de agujero de gusano. Pero nadie ha encontrado un agujero blanco tampoco. ¡Aún! Así que esa idea sigue siendo solo una teoría. Por cierto, en este último estudio, los autores han demostrado que los agujeros de gusano y los agujeros negros no solo se ven similares, sino que también suenan similares. Al menos en la forma en que el espacio-tiempo vibra alrededor de ellos cuando algo los impacta. Entonces, nuestro próximo paso debería ser ajustar nuestros modelos científicos, en especial cerca de la parte del agujero de gusano llamada la garganta. Los científicos quieren ver si los agujeros de gusano podrían simular aún más el comportamiento de los agujeros negros. Pero es complicado. Algunas de las matemáticas se vuelven extremadamente difíciles. En cualquier caso, ¿qué tal si averiguamos más sobre estos misteriosos agujeros de gusano? Los has visto en casi todas las películas de ciencia ficción. Túneles espaciales mágicos que te permiten saltar por el universo. Einstein fue el primero en haberlo soñado.
los agujeros de gusano siguen siendo 100% hipotéticos y nunca hemos detectado uno. Pero eso no detiene a la gente de teorizar. Como, ¿qué pasaría si un agujero de gusano comenzara a absorber materia como lo hace un agujero negro? Si un agujero de gusano comenzara a consumir cosas, como polvo, gas o escombros espaciales, crearía un tornado de plasma, una tormenta de fuego espacial literal, en su garganta. Y esta eventualmente saldría disparada por el otro lado del agujero de gusano, lanzando plasma caliente a casi 201 millones de kilómetros por hora. Eso es alrededor de 1/5 parte de la velocidad de la luz. Además, estaría extraordinariamente caliente ahí dentro, tan caliente que podría desencadenar la fusión nuclear. Por supuesto, todo esto sigue siendo solo teórico. Nadie ha visto a un agujero de gusano hacer esto. De hecho, nadie ha visto a un agujero de gusano hacer nada. Pero las matemáticas indican que podría suceder si alguna vez encontramos uno. La parte positiva de todo esto es que probablemente podríamos detectar un evento con tanto drama. Aunque los agujeros de gusano no tienen un horizonte de eventos, también conocido como el punto de no retorno, como los agujeros negros, aún así doblan la luz. Normalmente, podrías no ser capaz de ver algo así. Pero esta cosa es tan absurdamente brillante por la tormenta de plasma que en realidad podrías verla brillando en el espacio. Piénsalo como un agujero negro, pero con un centro resplandeciente en lugar de solo oscuridad y un chorro de plasma llameante que sale por un lado como una llave rota en el espacio. Aún así, no te hagas ilusiones de avistar uno pronto. Incluso si encontráramos un agujero de gusano, probablemente no duraría mucho. Podría desintegrarse o transformarse en un tipo completamente diferente de espacio-tiempo antes de que siquiera nos diéramos cuenta de lo que estábamos observando. Además, ten en cuenta que los agujeros de gusano podrían parecerse casi exactamente a los agujeros negros, a menos que sepas qué tipos de polarización de luz, cómo se alinean las ondas de luz, buscar. Ahora, hablemos un poco más sobre los agujeros negros en sí mismos. Probablemente los conozcas como bestias espaciales insanas que absorben todo lo que está cerca. Gas, polvo, incluso luz. Y una vez que algo cruza el horizonte de eventos de un agujero negro, queda atrapado para siempre. Los científicos dicen que en su interior todo se aplasta en un punto diminuto llamado singularidad, donde las reglas usuales de la física se rompen por completo. Pero en 2010, un físico llamado Nikodem Poplavsky tuvo una idea descabellada. ¿Y si los agujeros negros no tienen singularidades? En cambio, ¿qué pasaría si el centro de un agujero negro fuera en realidad una puerta hacia otro universo? Hola, ¿alguien recuerda la fiebre del oro? En el siglo XIX, los buscadores inundaban los ríos de California con una sartén en mano en busca de riqueza. Bueno, los científicos ahora dicen que podría ser hora de la fiebre lunar, porque aparentemente metales preciosos por un valor superior a $1 billón podrían estar escondidos bajo la superficie de la luna. Eso es mucho dinero. Sin embargo, ¿realmente podemos alcanzarlo? Y si es así, ¿a quién le pertenece? Si alguna vez has prestado mucha atención a las imágenes de la Luna, probablemente notaste una gran cantidad de agujeros y cráteres. Nuestro satélite es como un gran queso suizo. Tiene más de 1,3 millones de cráteres si cuentas aquellos de más de 1 kilómetro. Pero hoy nos concentraremos en unos 6.500 realmente grandes, aquellos de más de 19 kilómetros de ancho. Esos no fueron hechos por hombrecitos verdes ni por pequeños topos, sino más bien por asteroides que han chocado contra la Luna desde tiempos inmemoriales. Científicos compararon escaneos de la Luna con meteoritos y después de analizar los datos creen que podría haber una fortuna en platino escondida en esos cráteres. Lo emocionante es que muchos de estos recursos podrían estar solo a unos pocos metros debajo de la superficie. La Luna no tiene una atmósfera como la Tierra, así que no hay viento, lluvia ni terremotos que alteren las cosas. Eso significa que esos impactos de asteroides dejaron sus metales preciosos prácticamente donde aterrizaron, intactos en el polvo lunar durante millones de años, con cada cráter como un enorme cuenco espacial capturando platino, iridio, paladio y otros metales. En la Tierra tenemos que perforar muy profundo solo para obtener una pequeña cantidad de estos.
Por cierto, ¿sabías que la mayor parte del oro extraíble de la Tierra probablemente proviene de meteoritos antiguos? Cuando nuestro planeta se formó inicialmente, casi todo el oro original se hundió hacia el núcleo. Lo que en realidad podemos extraer hoy en día es probablemente lo que quedó cuando rocas espaciales chocaron contra la corteza hace miles de millones de años. Así que tal vez te preguntes por qué no alcanzar los asteroides y extraer allí. Bueno, eso es porque están fuera de alcance. Sí, en teoría sería posible extraer de asteroides, pero obviamente la Luna está mucho más cerca y es más fácil de llegar que cualquier otra roca gigante que flota en el espacio. Ya hemos caminado sobre ella y traído pedazos de ella a la Tierra, así que es justo decir que estamos familiarizados con ella. Esto hace que extraer de la Luna sea un paso inicial mucho más inteligente que perseguir asteroides impredecibles. Sin embargo, los asteroides son lo siguiente en la lista. Además, cuando se habla de la minería en la Luna, no se trata solo del premio. Algunos de esos cráteres tienen agua congelada. Sabemos esto porque varias misiones como el Orbitador de Reconocimiento Lunar de la NASA y el Chandrayaan-1 de India han encontrado hielo de agua congelada en cráteres oscuros cerca de los polos de la Luna. Este hielo es extremadamente valioso porque puede descomponerse en oxígeno e hidrógeno. Estos son los componentes necesarios para fabricar combustible para cohetes. También podría purificarse para que los astronautas lo beban o incluso usarse para ayudar a cultivar plantas. Imagina llenar las naves espaciales con combustible directamente en la Luna antes de volar a otros planetas. No solo suena genial, sino que también es económico y conveniente. Eso nos ahorraría una enorme cantidad de dinero y esfuerzo. Y si ya estamos parando en reabastecernos, ¿por qué no quedarse y montar una estación? Se trata de construir una nueva base espacial y convertir la Luna en una plataforma de lanzamiento para explorar el espacio profundo. Una base lunar permitiría a los científicos estudiar los fenómenos meteorológicos espaciales, practicar la construcción de hábitats y probar robots en el polvo lunar real. No puedo ser el único emocionado por un futuro donde los robots transmitan sus misiones en vivo desde la Luna. Las habilidades y el conocimiento que desarrollemos allí podrían ser esenciales para vivir en Marte o explorar las lunas de Júpiter y más allá. Esto no es tan descabellado como podrías creer. Compañías como Astroforge y Karman Plus están trabajando en tecnología para minar asteroides y tal vez algún día la Luna. El programa Artemis de la NASA está intentando arduamente establecer una presencia humana sostenible en la Luna en la próxima década, y la Agencia Espacial de Europa también está poniendo su mirada en los recursos lunares. Así que sí, la idea de personas y robots trabajando juntos en la Luna probablemente sea solo cuestión de tiempo. Sin embargo, no es tan simple como parece. Hay grandes preguntas que enfrenta la humanidad. Al igual que con la fiebre del oro original, es un poco como el lejano oeste en cuanto a reglas. El Tratado del Espacio Exterior, firmado en 1967, establece que ningún país puede reclamar la Luna como su territorio. Sin embargo, es bastante antiguo en lo que respecta a las empresas privadas que extraen recursos. Entonces, si construyes tu cohete y extraes algo de platino primero, ¿es tuyo? Bueno, por ahora es un juego de adivinanzas. Los países están debatiendo y tratando de resolverlo antes de que la fiebre espacial del oro se convierta en una batalla campal en la Luna. Además está el desafío de proteger el entorno único de la Luna. Algunos cráteres son tan silenciosos que los científicos sueñan con convertirlos en enormes observatorios espaciales que estudien el universo sin ninguna interferencia de radio desde la Tierra. La minería cercana podría alterar las cosas o levantar polvo en el aire. El suelo lunar podría dañar los equipos sensibles y arruinar los experimentos científicos de miles de millones de dólares. Eso definitivamente molestaría a los investigadores. Además, algunas partes de la Luna no han sido tocadas y la minería podría eliminar lugares interesantes que aún no hemos explorado por completo. Así que, básicamente, queremos asegurarnos de no convertir la Luna en un sitio de construcción lunar antes de haber aprendido todos sus secretos. Es por eso por lo que algunos expertos sugieren establecer zonas protegidas en la Luna similares a parques nacionales aquí en la Tierra, donde la minería y las máquinas pesadas no estén permitidas. De esa manera obtenemos los beneficios de los recursos lunares, pero mantenemos las áreas más importantes de la Luna seguras para la investigación y el descubrimiento. Pero aquí hay una pregunta aún más grande.
¿Cómo va a afectarnos esto a nosotros, los simples terrícolas que no pueden darse un paseo hasta la Luna con detectores de metales y explorar? Los metales raros de la Luna no solo tienen un gran valor, podrían ser extremadamente útiles para la tecnología futura. Los metales del grupo del platino que podrían encontrarse en el suelo lunar se utilizan en cosas como equipos médicos, satélites e incluso algunos tipos de baterías y celdas de combustible. Si realmente la Luna está sobre un tesoro de $1 billón, podría impulsar las industrias tecnológicas y posiblemente reducir los costos. También está el helio 3, un isótopo raro que se encuentra en la superficie lunar. Los científicos piensan que podría algún día ser utilizado para la fusión nuclear, proporcionando una fuente de energía limpia y potente que no crea gases de efecto invernadero ni residuos radiactivos de larga duración. Si la fusión llega a ser posible, incluso pequeñas cantidades de helio 3 podrían abastecer ciudades enteras. Un beneficio interesante de utilizar recursos del espacio es que podríamos reducir la minería y la contaminación aquí en la Tierra. Eso significa menos daño a nuestro medio ambiente y maneras más sostenibles de satisfacer las necesidades de nuestra creciente población. Por otro lado, todas estas nuevas oportunidades podrían crear nuevos desafíos. Por supuesto, habrá una competencia cósmica sobre quién obtiene los beneficios. Nadie quiere perderse una fiebre lunar. La conclusión, la minería lunar no es solo un experimento científico, es algo que podría afectar las economías, la tecnología y el medio ambiente aquí en la Tierra, para bien o para mal. Cuando era niño, hace cientos de años, teníamos bases lunares en las portadas de nuestros libros de ciencia. Una de las razones por la que los proyectos de alunizaje se volvieron tan raros es que simplemente no eran financieramente viables. ¿Por qué debería un país gastar recursos para llegar a la Luna si no hay nada valioso allí? Sin embargo, ahora que creemos que hay algo allá afuera, todo podría cambiar. Por eso ya me imagino trabajando de 9 a 5 en la Luna arreglando robots y cultivando plantas lunares. Pero es hora de volver a la Tierra, por así decirlo. Nadie está instalando un McDonald's lunar o reservando Airbnbs en la Luna todavía. Incluso los expertos más optimistas dicen que aún estamos a décadas de explotaciones mineras a gran escala o bases lunares permanentes. Por ahora la mayoría de las misiones serán robóticas, experimentales y con precios que harán que te duela la cabeza.